Hola, muy buenas tardes, amables televidentes, amigos de Pacífico Noticias. En el centro de Cali, de tiempo atrás, la administración municipal viene proyectando un programa de redensificación urbana, específicamente en sectores como el Calvario, San Pascual, pero tiene un radio de cobertura mucho más amplio. Las comunidades habitantes desde hace mucho tiempo en estos sectores han alertado porque consideran que no se les brindan las garantías para la adquisición de sus predios, que en la mayoría de los casos son bastante grandes, a los precios justos. Y por el contrario, se ha revelado que en una artimaña, en un ardid, en una maniobra absolutamente irregular, se les ha bajado de estrato de 3-1 con el fin de posteriormente poder adquirir esos predios a bajísimos costos. ¿Con qué fin? Es lo que vamos a dialogar con la doctora Luz Betty Jiménez de Borrero. Ella hace parte con el doctor Pablo Borrero de la Veeduría Ciudadana por la Democracia y la Convivencia. Muy buenas tardes, doctora Luz Betty, gracias por acompañarnos en Pacífico Noticias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y muy buenas tardes a toda su amable teleaudiencia. Bueno, contémosle inicialmente a nuestros televidentes acerca de los contenidos de este plan, que para muchas personas es positivo porque se trata de recuperar unos sectores ya bastante deteriorados, como Sucre, como el Calvario, como muchos otros del sector céntrico e histórico de la ciudad, pero a quienes no se les informa sobre esos contenidos. ¿Cuáles son las repercusiones de este plan de renovación urbana que se proyecta para el centro de la ciudad, doctora Luz Betty? Gracias. Efectivamente, ese sector, empecemos diciendo que en el año 2000, el Consejo Municipal de Cali adopta por primera vez el Plan de Ordenamiento Territorial para la ciudad de Cali, contenido en el Acuerdo 069 de ese año, que es un documento que permite al municipio y al regular el territorio en sus diferentes elementos estructurantes como son el espacio público, la movilidad, servicios públicos, el paisaje, medio ambiente, el patrimonio, etcétera. Allí en ese plan de ordenamiento territorial año 2000 se dijo en un capítulo que iba a haber un plan en el centro global de la ciudad de Cali, así lo denominaron. Centro Global de la ciudad de Cali, que iba a estar sometido a una renovación, pues porque es un sector deprimido, lo cual es cierto. Es un sector que por inoperancia del Estado se fue deteriorando, como es la inoperancia del Estado en todos los barrios de la ciudad de Cali. Entonces ya vamos conociendo los televidentes de que esta es una maniobra de los gobiernos, no hacer nada al interior de los barrios para que ellos se vayan deteriorando y posteriormente viene el zarpazo a través de estos actos administrativos para expropiar y desplazar a las gentes. Es decir, se está dando un desplazamiento interno dentro de la misma ciudad por políticas públicas revestidas de legalidad. Entonces, ese es un primer aspecto. Las personas de ese barrio son todas propietarias, en su gran mayoría, y residentes desde hace más de 60, 70, 80 años. Allí nacieron. Son caleños raizales. Por supuesto. Entonces, estas personas que viven, sus casas son amplias, de una extensión superficiaria entre 200 y 300 y pico de metros, eran las casonas de antes, así eran las casas en Cali de los años 50, 60. Ahí se ubican barrios también como Belalcázar, por ejemplo. Más abajo, claro, exactamente. Entonces estas personas, en la medida en que sus familias fueron creciendo, sus hijos fueron ya haciéndose mayores y formando también sus familias, los padres quedaron solos y estas personas fueron desmejorando su condición socioeconómica. Algunos tienen pensión solo de un salario mínimo y es el esposo y la esposa. ¿Qué han hecho? Entonces estas personas han construido apartamentos dentro de sus casas y de esa renta que les produce esas 1 millón de pesos,
de esos sobreviven con una pensión mínima. Con eso sobreviven. Otros tienen panadería, tienen establecimientos de comercio, peluquerías, tienen papelerías, vidrierías, tienen muchas actividades comerciales que de allí deriva su sustento, es decir, Luis Alfonso y Teleaudiencia. Estas personas tienen allí garantizados dos derechos fundamentales que también son derechos humanos consagrados así en la Carta de Naciones Unidas y en el Pacto de Derechos Económicos y Sociales de San José de Costa Rica, que son el derecho a la vivienda y el derecho al trabajo. Ustedes han dirigido un derecho de petición a Nelson Londoño, el gerente de la empresa Renovación Urbana Enrulean. Le solicitan una serie de documentos, le hacen una serie de preguntas y al final le preguntan en qué consiste la alianza público-privada entre el municipio y las empresas constructoras para desarrollar este plan. ¿Qué hay detrás de este plan? Porque lo que se ha denunciado, doctora Luz Betty, es que hay muchos empresarios que quieren ir a la casa de esos enormes terrenos del centro de Cali para hacer un gran negocio. Ahí está, esa es la respuesta. So pretexto de un hecho que es cierto, que hay que renovar ese y otros sectores de la ciudad de Cali, pero específicamente el que es inmediato, el que es ya, que es el del barrio San Pascual, hay que renovarlo, pero no sobre la base de desplazar a los habitantes de allí. Entonces esto se está haciendo es en función de un gran negocio para una serie de empresas constructoras que se han unido en lo que ellos llaman una alianza y son los que van a construir enormes edificios en ese lugar. Les digo este dato. En este momento en el barrio San Pascual hay 424 inmuebles, todos grandes como lo acabo de explicar. Esos 424 inmuebles, con las sesiones que van a hacer para un espacio público, que tampoco es muy grande que digamos ese espacio público, van a convertirse en 4.200 apartamentos mínimos. No es necesario asistir a una universidad, ni siquiera terminar un bachillerato, para concluir que lo que se compra, 424 inmuebles, y se transforma en 4.200, pues la utilidad económica es muy grande. Va a ser un negocio redondo. ¿Para quién es esa utilidad? Para los empresarios que se han unido en esa alianza. Y los ciudadanos todos, de todos los estratos sociales y todas las condiciones culturales, en fin, tenemos que estar alertas porque estas personas tienen derecho a sus habitantes, se les está desplazando, nadie se pone a pensar ni le exige a la administración dónde van a vivir, en qué condiciones, dónde van a trabajar si ya son mayores y nadie los recibe, y en un apartamentito que les pueda costar 200 millones de pesos no pueden poner un negocio. Con el agravante de que los terrenos que ellos van a vender a un bajísimo costo porque les han bajado de estrato del 3 al 1, pues ellos allí se van a construir unos apartamentos que van a duplicar o a triplicar lo que les han entregado a ellos por esas casas, por esos predios. Bien lo ha notado usted. Efectivamente, parte de las cosas, no pudiéramos decir exactamente el término abuso porque está dentro de la ley. Es una ley inequitativa, dos leyes. Primero están invocando la ley novena de 1989. Es una ley que hay que ponerle cuidado, es antes de la Constitución del 91. Y está luego la ley 388, que es la ley de ordenamiento territorial en el año 97. Pero tanto una como otra ley, que son los fundamentos jurídicos, legales, para hacer todas estas cosas, tienen que atemperarse a la Constitución. Esas leyes no pueden estar por encima de la Constitución. Es la Constitución y los tratados internacionales los que priman sobre eso. Entonces, ¿qué pasa? La administración modifique todo lo que ha hecho. Es que las cosas en derecho se deshacen como se hacen. Modifique esto para involucrar en forma real a los propietarios allí en ese proyecto. ¿De qué manera? Pues que a cambio de sus casas de 300 y pico de metros, lo que sea, y como tienen negocios también, pues les entreguen un apartamento a paz y salvo, sin que ellos queden con deuda.
les entreguen un apartamento y les entreguen un local o alguna cosa, y los que no quieran local, un dinero, pero es decir, que no lo saquen así a desmejorarles sus condiciones. Les digo una cosa finalmente en esta parte, eso que es ahora estrato 1, cuando estén terminados los 4.200 apartamentos, van a ser de estrato 3 y 4. No lo digo yo, lo dicen todos esos actos administrativos y todo lo que se tiene cocinado. ¿Cuánto cuesta eso? Y no van a pagar plusvalía los constructores. Esa es la otra inquietud. Claro. Estas empresas constructoras, estos urbanizadores, van a obtener unas ganancias multimillonarias. Claro. ¿Cuál es la plusvalía que se les va a cobrar? No le retribuyen nada a la municipalidad. Es decir, todas las cargas de ese proyecto los está soportando los pobres. ¿Quiénes son los pobres? Los propietarios de los inmuebles, de los 424 inmuebles que hay allí en el sector de San Pascual. Y todos los beneficios los va a recibir los señores constructores. Claro, nos dicen, no, esto es una obra de interés general porque toda la ciudad se va a beneficiar, en teoría, pero lo que se va a beneficiar es el bolsillo de esos constructores. De los particulares. Sí, señor. Pero bueno, ustedes están asesorando a un sector de esta comunidad que, como decimos, es muy grande porque abarca muchísimos barrios del centro de la ciudad esta problemática. Estamos hablando específicamente de San Pascual, sí, pero hay muchos otros. ¿Qué acciones, doctora Luzbety Jiménez de Borrero, están proyectando ustedes con la comunidad para salirle al paso a estas pretensiones de la ENRU y la administración municipal? Inicialmente le tengo que decir que los otros sectores que se vienen para renovación urbana en la ciudad de Cali son el barrio Obrero, el barrio El Piloto, el barrio San Vicente, y más adelante con otro plan de ordenamiento territorial se van a venir todos los barrios que no tienen edificios altos, los que tienen casas. Todos Cali se va a renovar en beneficio de esos constructores privados. ¿Qué hay que hacer? Definitivamente la unidad es lo único que logra impedir el abuso y el atropello de las autoridades y de los gobiernos. Desafortunadamente en nuestro país, y con eso juegan las autoridades y la dirigencia económica, política y social de esta ciudad y de Colombia, es que el pueblo, la gente realmente no está unida, ni está organizada en debida forma. Vemos una serie de organizaciones sociales, que el sindicatos, que las madres aquella, que no sé quién, que tal otro sector, que la gente del barrio acá, sí se une, algunos pelean, discuten, exigen sus derechos, pero eso no es la unidad. La unidad tiene que ser que todos converjamos allí en defensa de los intereses, en este caso de los que van a desplazar, de sus derechos a la vivienda y al trabajo, porque no hay derecho. Aquí tenemos es que unirnos todos, ingenieros, arquitectos, médicos, abogados, no hacer el gran negocio con ellos, con esta gente pobre, sino realmente unirnos, porque en la medida en que luchemos por los derechos de ellos, estamos luchando por nuestros derechos. Entonces, esa es la parte grave, invitar a la unidad. Aquí no es simplemente la cosa jurídica, que todo lo llevan a lo jurídico, y más con esta corrupción tan grande que se ha descubierto en la rama judicial. Tendremos que volver con la veeduría, porque está sobre el tapete precisamente hoy el hecho de que uno de los expresidentes de la Corte Suprema de Justicia, la máxima autoridad en materia de justicia ordinaria en nuestro país, está en la cárcel, sindicado de la presunta comisión de 4 delitos de corrupción, un hecho gravísimo, pero históricamente muy importante, porque pues algo puede que esté cambiando, y por lo menos estas personas que han incurrido en gravísimos delitos desde los más altos estrados de la justicia, pues empiezan a ser procesadas. Pero sobre eso hablaremos en una próxima oportunidad. Finalmente, doctora Luzbety Jiménez de Borrero, ¿se ha organizado, se ha proyectado alguna reunión, algún acto para abordar esta problemática con la comunidad de San Pascual? Sí, ya se han hecho algunas reuniones, pero estamos organizando para la semana entrante otra reunión amplia
con las personas, explicarles nuevamente. Nos preocupa desde la veeduría que representamos el doctor Pablo Borrero y yo lo siguiente: la solución no es simplemente jurídica, claro, porque es que nuestros jueces tienen un pensamiento así cuadriculado, 1 + 1 = 2, que la ley dijo esto y de allí no se sale. Lo que nosotros les decimos a los jueces y al gobierno municipal: mire, usted tiene que articularlo con la Constitución, así sea una cuestión administrativa, pero la tiene que articular con la Constitución. Ustedes no pueden cometer estos atropellos. Al Consejo Municipal, Luis Alfonso, invitamos a todos los sectores sociales que cada rato hacen marchas, por favor se unan alrededor de estas personas. Le exijamos al Consejo Municipal y al alcalde presentar un proyecto de acuerdo revocando esto que se ha hecho de declaratoria de utilidad pública, no para que no hagamos nada ni renovaciones, no, hay que hacerlo, pero hagámoslo no con esos parámetros que dictó el Consejo Municipal y lo que está plasmado en el plan general global para el plan parcial para el sector de San Pascual. La verdad es que sobre la base, Luis Alfonso, de la utilidad para los particulares. ¿Y cuál es la cosa que se le da a los señores que allí viven? No, hacerles cursitos, capacitaciones y que entonces le dan la platica y que él se compre allá donde él pueda vivir y conseguir. Caramelos, a ver si caen en la trampa y venden a bajísimos precios. Pero es que les esos toca, predios porque los van a expropiar que a ese precio. están bajo amenaza. Exactamente. Doctora Luz Betty Jiménez de Borrero, muchas gracias por acompañarnos esta tarde en Pacífico Noticias. A ustedes muy amable y una feliz tarde. Muchísimas gracias por la Volveremos invitación. sobre este asunto, esta problemática que involucra a numerosos barrios y a miles de caleños que residen en el centro histórico de la ciudad. Vamos a un corte de mensajes y volvemos con más información aquí en Pacífico Noticias.